días. Hoy vamos entonces a explicar acerca de algunos fármacos que se utilizan para combatir algunos síntomas y signos de enfermedades respiratorias importantes. Vamos a ver aquí diferentes tipos de fármacos que algunos ya posiblemente hayamos hablado de ellos en otros momentos, pero bueno, aquí aplicados específicamente al tratamiento de algunas afecciones respiratorias frecuentes. Entonces, aquí vamos a dedicarnos básicamente a ver fármacos que se utilizan, por ejemplo, en problemas respiratorios tales como el asma bronquial, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para combatir la tos, en fin, para combatir algunos elementos, algunos signos y síntomas respiratorios de algunas enfermedades de este tipo. Entonces, sin más, nos dedicamos ya a este grupo de fármacos. El asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, y la rinitis alérgica son enfermedades respiratorias frecuentes. Todos estos procesos suelen acompañarse, aparte de los síntomas propios de cada una de ellas, se acompañan generalmente todas de tos molesta, que en muchas ocasiones suele ser el síntoma de inicio que presenta el paciente. El asma bronquial es una enfermedad crónica que se caracteriza por brotes de hiperactividad de las vías respiratorias desencadenados por un proceso de hipersensibilidad inmunoalérgica tipo 1 que afecta a muchísimas personas en todo el mundo, siendo causa de consultas, atenciones de urgencia, internaciones y muchas veces en salas de terapia intensiva. La EPOC es otro estado fisiopatológico bronquial al cual se llega por diversas causas y que produce una insuficiencia ventilatoria crónica con severas complicaciones y muerte. Es muy frecuente en todo el mundo entero, siendo la cuarta causa de muerte. La rinitis alérgica es otra afección muy frecuente que afecta a un gran número de personas. Se caracteriza por un prurito, picazón, nasal y lagrimeo con rinorrea abundante y tos seca, extraordinariamente molestos. Cada uno de estos trastornos respiratorios es susceptible, con una combinación de cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico, a ser tratadas adecuadamente. Los medicamentos que se administran para los padecimientos respiratorios pueden aplicarse por vía tópica nasal, también inhalarse hacia la tráquea, bronquios y parénquima pulmonar alveolar, o por vía oral o parenteral para su absorción sistémica. Los medios de administración tópica como aerosoles, inhaladores nasales, son preferibles porque actúan directamente sobre los tejidos afectados, broncopulmonares, respiratorios ahí, minimizando los efectos adversos sistémicos que puedan tener por el resultado de absorberse, circular e ir a parar a otros lugares donde pudieran causar manifestaciones secundarias. Veamos entonces primero los medicamentos utilizados o preferidos para el tratamiento del asma bronquial. El asma bronquial, como dijimos ya, es una enfermedad inflamatoria inmunoalérgica que consta de los elementos propios de una inflamación aguda, con hipersecreción también de mucus y broncoconstricción importante, factores estos que agravan mucho la dificultad respiratoria de tipo obstructivo bronquial del paciente. Se caracteriza por brotes o episodios agudos de broncoconstricción, edema inflamatorio de la mucosa bronquial y bronquiolar e hipersecreción de mucus seco, todo lo cual genera severa disnea, es decir, severa falta de aire, de carácter expiratorio, fundamentalmente expiratorio, la disnea del asmático es fundamentalmente expiratoria, opresión torácica, aceleración de la respiración, es decir, taquipnea, y ruidos respiratorios característicos como son los estertores sibilantes, receptores roncos y estertores subcrepitantes. La fisiopatología de las crisis de asma bronquial, bueno pues seguramente esto ustedes lo han dado o lo van a dar en fisiopatología, pero de todas maneras hablamos aquí de algunos aspectos importantes que tienen que ver con la aplicación de los fármacos. La obstrucción al flujo de aire en el asma bronquial se debe fundamentalmente a la contracción del músculo liso bronquiolar y bronquial fino, así como a la inflamación también que sufre la mucosa bronquiolar y la producción de tapones mucosos.
Aquí, en esta afección, hay una contracción del músculo liso bronquiolar y del bronquios finos como resultado del fenómeno inmunoalérgico desencadenado. Y además hay un fenómeno inflamatorio que hace que la mucosa de estas vías respiratorias se engruese producto del fenómeno inflamatorio de vasodilatación, transudación de líquido, en fin, el edema inflamatorio propio, el exudado de células, también toda esa cosa, más el estímulo que hay de hipersecreción mucosa de las células caliciformes del epitelio, también se suma, todo esto se suma al fenómeno obstructivo bronquial. La inflamación subyacente de las vías respiratorias contribuye a la hiperactividad, la limitación en el flujo de aire y los síntomas respiratorios y la cronicidad también de la enfermedad. Los ataques se pueden desencadenar por la exposición a alergenos muy diversos, ejercicios, estrés e infecciones respiratorias. El asma, a diferencia de la EPOC, la fibrosis quística y las bronquiectasias, no suele ser una enfermedad progresiva que induzca inevitablemente incapacidad de las vías respiratorias, pero si no es tratada adecuadamente, no se le da una atención adecuada, se pueden producir remodelación crónica progresiva de las vías respiratorias y parénquima alveolar que incrementan la gravedad e incidencia de las complicaciones, pudiendo entonces conducir a una insuficiencia respiratoria crónica con exacerbaciones agudas y muerte. Es decir, pudiera conducir, si no se atiende adecuadamente, en muchos casos, a que se cree una situación de EPOC. Los objetivos del tratamiento en el asmático consisten en disminuir la frecuencia de las crisis de agudización, disminuir la intensidad de los síntomas y el grado de limitación al que estos llevan al paciente. Es importante que los pacientes cuenten con un fármaco para el alivio rápido, abortivo, ¿verdad?, de las crisis agudas, para que se mejore la cuestión ventilatoria rápido. El tratamiento farmacológico para el control a largo plazo del asma está diseñado para revertir y prevenir la inflamación de las vías respiratorias. Bien, vamos a ver primeramente este grupo de medicamentos que ya ustedes los conocen, los hemos visto en otros temas, los agonistas beta-2 adrenérgicos. Estos fármacos inhalados en aerosoles se utilizan para el alivio rápido de la disnea del asmático, pues producen relajación del músculo liso bronquial directamente por ser agonistas de los receptores beta-2 presentes en la membrana del músculo liso bronquial. Existen agonistas beta-2 de acción rápida, que tienen un inicio de acción entre 5 a 30 minutos de aplicado, proporcionando alivio hasta por 4 y 6 horas, como son el caso del salbutamol y el levosalbutamol, teniendo pocos efectos secundarios sobre los receptores alfa y sobre los receptores beta-1, sobre todo si se utilizan por vía inhalatoria. Recordar que esto de que son agonistas selectivos también tiene cierta relatividad, porque muchas veces cuando la cantidad, la concentración del fármaco que se alcanza es muy grande, ¿verdad?, y se ocupan todos los receptores, digamos los beta-2, estamos hablando de los agonistas beta-2, ¿ok? Si queda todavía una cantidad suficiente de fármaco que no está ocupando receptores porque ya todos están ocupados, puede ser que este fármaco en una menor cuantía se combine también con receptores beta-1, por ejemplo, y produzca fenómenos secundarios como taquicardia, etcétera. Pero, claro, en el caso de estos agonistas beta-2 como el salbutamol no es tan frecuente esto, y si se utilizan a las dosis adecuadas, pues no se van a producir estos fenómenos y por tanto son muy seguros, inclusive para pacientes cardiópatas, hipertensos, que tengan cardiopatía isquémica y que sean además asmáticos, pues son muy seguros, puesto que garantizan agonizar solamente a los receptores beta-2 cuando se utilizan en las dosis adecuadas, ¿verdad?, de esta manera. Los agonistas beta-2 de acción prolongada, como el salmeterol y el formoterol, no actúan tan rápido como el salbutamol y el levosalbutamol, proporcionan un efecto broncodilatador hasta por 12 horas, pero que se va desarrollando poco a poco. Comienzan en una hora y pico, comienzan entonces a actuar. No son tan rápidos como los otros de 5 a 30 minutos. El comienzo. No deben usarse para el alivio rápido, por este motivo, de un ataque de asma. Los corticoides inhalados, utilizados en combinación con este tipo de sustancias, salmeterol y formoterol, son una combinación eficaz para mantener controlado
el ataque de asma después que ya se abortó el fenómeno con broncodilatadores beta-2, agonistas beta-2, estos de acción rápida, para después entonces hacer inhalaciones con esta sustancia y garantizar un sostenimiento mucho más largo, ¿verdad? Los corticoides son los medicamentos de elección para el control a largo plazo del asma persistente de cualquier grado. Los corticoides inhiben la liberación del ácido araquidónico de los fosfolípidos de las membranas mediante la inhibición de la enzima fosfolipasa A2. Esa es una enzima que está en la capa interna de la doble capa de moléculas de fosfolípidos de la membrana. Ahí se encuentra localizada la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa 2 es una enzima que generalmente lo que hace es descomponer, hidrolizar a los fosfolípidos y que liberar ácido araquidónico de los mismos. Ustedes saben ya que el ácido araquidónico va a ser cantera de las enzimas ciclooxigenasas y lipooxigenasas, donde como resultado de estos dos equipos enzimáticos pues van a aparecer entonces prostaglandinas que favorecen la inflamación y los leucotrienos por parte de las lipooxigenasas que favorecen también broncoconstricción, etc. Entonces, lógicamente, sustancias que inhiban, como los corticoides que inhiben a la fosfolipasa A2, pues lógicamente inhiben mucho la liberación entonces del ácido araquidónico desde los fosfolípidos de la membrana y por tanto la disponibilidad de prostaglandinas para el fenómeno inflamatorio de la mucosa y la disponibilidad de producción de leucotrienos para el efecto vasoconstrictor. Bueno, esto, por supuesto, estos bloqueadores van a tener, este efecto bloqueador que van a tener los corticosteroides va a tener como resultado un fuerte poder antiinflamatorio directo sobre las vías respiratorias. Ningún otro fármaco resulta tan eficaz para el logro a largo plazo del asma bronquial. El mecanismo de acción que comentábamos de los corticoides sobre la fosfolipasa 2 se produce porque los corticosteroides estimulan la síntesis de unas proteínas llamadas lipocortinas. Hoy en día ya han cambiado de nombre, se denominan anexinas y específicamente dentro de ellas hay unas que se llaman anexina 1 que bloquean la acción, específicamente esta bloquea la acción de la fosfolipasa A2. Los corticosteroides no actúan sobre el músculo liso bronquial, no tienen ninguna acción ahí sobre el músculo liso bronquial, sino que tiene una acción directa sobre el proceso inflamatorio al disminuir la liberación de ácido araquidónico y deprimir entonces la producción de prostaglandinas. Disminuye la disponibilidad de ácido araquidónico, como dije, y por tanto las enzimas ciclooxigenasa 1 y 2 que transforman a las prostaglandinas pues no tienen tanta cantera, tanto sustrato sobre el cual trabajar para producir prostaglandinas. Y por tanto, las prostaglandinas, que son las productoras de la vasodilatación y de toda una serie de cambios proinflamatorios, pues no se producen y se atenúa notablemente la respuesta inflamatoria. Tienen también los corticoides muchos otros efectos que refuerzan la acción antiinflamatoria, como son el disminuir la quimiotaxis de leucocitos hacia el sitio inflamado, deprimir también la multiplicación de linfocitos T, sobre todo TCD4, que son los que van a expandir la respuesta. También disminuye la síntesis de inmunoglobulinas por aquellos clones de linfocitos B que están produciendo las IgE reaginas, que son las que intervienen aquí por el fenómeno inmunoalérgico en este proceso. Estabiliza también las membranas lisosomales y las membranas de los mastocitos. Acuérdense que los mastocitos son los que liberan la histamina, liberan toda una serie de proteasas y de sustancias vasoactivas que van a actuar sobre el fenómeno inflamatorio inmunoalérgico y bueno, al estabilizarse la membrana de ellos no es tan fácil que cuando los alergenos vengan y se combinen con las IgE que están unidas a los receptores FC de la membrana, como está estabilizada la membrana por la acción de los corticoides, no es tan fácil que se lise y libere, degranule estas sustancias. Por tanto, este efecto es muy importante, este efecto estabilizador de la membrana también de los mastocitos. Todos estos mecanismos los hacen poderosos agentes antiinflamatorios. Las vías de administración de estas sustancias son por vía inhalatoria y por vía oral o sistémica. Vamos a ver medicamentos alternativos para tratar el asma bronquial ahora.
Bueno, estos medicamentos son útiles en el tratamiento del asma en pacientes que no se controlen bien con el tratamiento convencional o que experimenten efectos adversos secundarios al tratamiento con corticosteroides por vía oral y sistémica. Por ejemplo, son diabéticos, son hipertensos, cardiópatas. No conviene mucho usar los corticoides así, de esa manera. Y entonces, bueno, pues estos permiten alternativamente tratar sin usar estas sustancias. Estos medicamentos deben usarse conjuntamente con los corticoides por vía inhalatoria, en otros casos también, ¿verdad? Pero en casos como los asmáticos y los hipertensos, por supuesto, no nada conveniente utilizarlos porque pueden descompensar la presión, pueden descompensar la diabetes. Claro, cuando se trata de salvar la vida porque la dificultad respiratoria está muy aguda, muy crítica, pues bueno, no queda más remedio que heroicamente utilizarlos y los desajustes que se pueden entronizar por el uso de ellos secundariamente, pues se pueden también tratar. Pero bueno, siempre y cuando se pueda evitar que el uso para que no den estas reacciones, pues se eviten. Las modificaciones, los modificadores, perdón, de los leucotrienos. Esto es un fármaco también importante. Los leucotrienos, que en abreviatura se escriben así, LT, como el B4, el LT-B4 y los cistenil-leucotrienos, que son el LT-C4, LT-D4 y LT-E4, son productos de la vía de degradación del ácido araquidónico, derivado de los fosfolípidos de la membrana, pero por medio de otro equipo de enzimas denominadas lipoxigenasas, como ya habíamos comentado. Sobre todo la lipoxigenasa 5 interviene mucho en esta actividad de agarrar al ácido araquidónico que proviene de los fosfolípidos degradados y sintetizar estas sustancias, los leucotrienos, ¿verdad? La lipoxigenasa 5. Estos leucotrienos, al igual que las prostaglandinas, pues derivados de la acción de las prostaglandinas, que vienen derivados de la acción de la ciclooxigenasa 1 y 2, son productos propios de la cascada inflamatoria que se desencadena aquí en el asma. La enzima lipoxigenasa 5 se encuentra en los mastocitos, en los eosinófilos, en los basófilos, en los neutrófilos, todas estas células que vienen atraídas, ¿verdad?, hacia el foco inflamatorio bronquial. Específicamente el leucotrieno B4 es un potente quimiotáctico precisamente para atraer leucocitos, neutrófilos o eosinófilos hacia el foco inflamatorio. Mucho más que lo que hacen, por ejemplo, los cistenil-leucotrienos LTC4, LTD4 y LTE4. En esta acción son ellos, los LTB4, mucho más activos en atraer que los otros. Los otros lo atraen también, pero no tan fuertemente como el LTB4, ¿verdad? Además, en el caso de los cistenil-leucotrienos, el 4, el C4, el D4 y el E4, tienen poca acción atractiva sobre la quimiotaxis, pero sí tienen un fuerte poder músculo-constrictor, es decir, producen una broncoconstricción muy importante, ¿verdad? Son un buen estímulo broncoconstrictor. Y promueven también la secreción, el estímulo de las células caliciformes de la mucosa que empiecen a verter mucus hacia la luz bronquial. Los medicamentos de este tipo, bloqueadores de los cistenil-leucotrienos y del LTB4, como el Cileutón, es un fármaco inhibidor selectivo de la lipooxigenasa 5, ¿verdad?, por lo que previene la formación del LTB4, así como de los cistenil-leucotrienos, el C4, el D4 y el E4 también. Son bloqueadores, de la enzima lipooxigenasa 5. Tenemos otros como el Zafir-Lucast y el Montelukast, ¿verdad?, que son bloqueadores del receptor para el cistenil-leucotrieno 1. Este es el receptor de cistenil-leucotrieno 1, donde se unen los cisteíniles leucotrienos TC4, TD4 y TE4 para causar la broncoconstricción, bloqueando entonces así la acción de los cisteínil leucotrienos sobre el músculo liso y las células caliciformes. Los tres medicamentos se utilizan actualmente para la prevención de los síntomas asmáticos. No deben utilizarse para cuando se requiere, porque bueno, ahí no van a tener tanta acción broncodilatadora inmediata, pero son muy beneficiosos en el tratamiento preventivo. Los bloqueadores del receptor de cisteínil leucotrienos
1 son útiles para prevenir también el broncoespasmo por ejercicios que aparecen en algunos pacientes que cuando hacen ejercicio pues se suelen estimular la liberación de mastocitos, etc., y puede producirse disnea. Está descrito eso también. La farmacocinética de estas sustancias, bueno, los 3 medicamentos antes señalados son activos por vía oral y se unen en gran medida a las proteínas plasmáticas. La presencia de los alimentos dificulta su absorción, por tanto deben de darse alejados de los alimentos. Son biotransformados a nivel del hígado, el sileutón, que es bloqueador de la lipogenasa 5, y sus metabolitos se eliminan por la orina, mientras que el zafirlucast y el montelukast y sus metabolitos, estos dos, acuérdense que son bloqueadores del receptor, donde se combinan estos otros cisteínil-leucotrienos, pues estos son, son eliminados a través de la bilis, metabolizados en el hígado, pero se eliminan por la bilis. Los efectos adversos que pueden producir estas sustancias, bueno, pueden elevar las enzimas hepáticas porque hacen trabajar bastante al hígado en la biotransformación y eliminación. Por tanto, hay que vigilar los valores de las enzimas, de estas enzimas, ¿verdad? Y suspender estos fármacos en caso de que excedan de 3 a 5 veces la cifra máxima normal, ¿verdad? Hay que hacerle periódicamente, GPT, GOT, o sea, las transaminasas, fosfatasa alcalina, la gamma GT, son enzimas que revisan bien la cuestión de cómo está la situación en los hepatocitos, y si nos está por encima de 3 o 4 veces el valor máximo normal que el laboratorio da permisible de cifras de estas enzimas, entonces hay que suspenderlos. Otros efectos incluyen cefaleas, dispepsias, o sea que son trastornos digestivos altos, ¿verdad? El sileutón y el zafirlucast también inhiben enzimas del citocromo P450 y del citocromo P1A2, ¿verdad? Respectivamente, el sileutón al citocromo P450 y el zafirlucast al citocromo P1A2. Hay que ver, como esto es tan abundante hoy en día, tantos fármacos que pueden influir en esto, hay que leer bien y saber qué fármacos está tomando el paciente por otros motivos, ¿verdad? Y que no vaya a ser que vayan a interferir en la biotransformación, porque estos fármacos acaparan a las enzimas biotransformadoras, entonces vayan a traer demora y por tanto toxicidad por el uso de otros medicamentos concomitantes. El cromoglicato disódico. Este es un medicamento que desde hace mucho tiempo ya se viene utilizando. Este fármaco es un inhibidor de la degranulación de los mastocitos, estabiliza mucho la membrana de los mastocitos y hace difícil que se degranulen los mastocitos y suelten los gránulos de histamina, serotonina y toda una serie de proteasas y cosas que puede degranular. Actúa por eso profilácticamente por estabilización de esa membrana de los mastocitos. Es un tratamiento profiláctico alternativo para el asma persistente leve. No sirve para tratar las crisis agudas de asma, pues no es un broncodilatador. Está disponible en soluciones para el inhalador, para que el paciente mismo se lo aplique, requiriendo de una aplicación diaria de 3 o 4 veces al día. No todo el mundo se lo tiene que aplicar tantas veces, a veces que con un par de veces ya, pero bueno, la mayor parte de las personas pues hasta 3 y 4 veces se lo tienen que aplicar. Los antagonistas colinérgicos. Estos fármacos bloquean los receptores muscarínicos de acetilcolina que están presentes también en el músculo liso. Hasta ahí llegan fibras motoras postganglionares parasimpáticas del nervio vago que inervan al músculo liso. Tiene receptores de acetilcolina de tipo muscarínico que cuando se libera ahí a través del mecanismo de transducción molecular de estos receptores de proteína G, pues se produce la liberación, o sea, la producción a partir de los fosfolípidos, porque se actúa ahí, la proteína G esta lo que hace es estimular a otra fosfolipasa que se llama fosfolipasa C, y a eso lo hemos dado en otras clases nosotros, y esta fosfolipasa C degrada los fosfolípidos y se obtienen entonces dos tipos de secundarios de estos, de viabilizadores de las acciones estas secundarias, y estos como por ejemplo el IP3, el inositol trifosfato, pues liberan calcio a nivel del
retículo endoplasmático liso de estas fibras musculares, y esto incrementa el tenor de calcio en estas fibras para que se produzca la contracción y la broncoconstricción, ¿verdad? Por tanto, estos antagonistas lo que hacen es bloquear los receptores muscarínicos, haciendo posible de que no se produzcan estos segundos mensajeros, ¿verdad? Que son como el GMP cíclico, etcétera, que son los que engendran, el inositol trifosfato, engendran la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico liso y, por tanto, la contracción del músculo liso. Entre estos fármacos tenemos el hiperatropio, que es un derivado cuaternario de la misma atropina, ¿verdad? Es un fármaco antagonista de estos receptores. No se recomienda el uso sistemático en el combate al broncoespasmo agudo del asma porque su inicio de acción es mucho más lento que el de los beta-2 agonistas, ¿verdad? De acción corta, inhalados como el salbutamol, etc. Si quiere uno producir broncodilatación rápida, estos lo hacen, pero no tan rápido. Entonces, por eso siempre los preferidos son el salbutamol y el levosalbutamol. No obstante, es útil en aquellos pacientes que no toleran a los beta-agonistas, bueno, que por algún motivo no se los puedes dar, pues bueno, tal vez puedes utilizar también a estos fármacos también, como el hiperatropio. O también en aquellos pacientes que tengan EPOC, también se puede utilizar, es conveniente también. La asociación del hiperatropio con un beta-agonista inhalado pues, es una buena combinación, porque puede ser muy beneficiosa. El beta-2 agonista como el salbutamol te produce la broncodilatación rápido y el otro, el hiperatropio, te lo va produciendo más lentamente y te sostiene lo que ya te logró el salbutamol. Entonces hay una continuidad por mucho más tiempo y que produce efectos favorables en el asmático o el paciente con hipoc. La teofilina y la aminofilina. Estos eran fármacos que se utilizaban antes muchísimo, ¿verdad? En la época mía esto era prácticamente el caballo de combate hasta que empezó a aparecer el salbutamol y los broncodilatadores, estos agonistas beta-2 específicos. La teofilina y la aminofilina, sobre todo en mi país la aminofilina muchísimo, se ha utilizado porque hay una población asmática muy grande. La teofilina es una xantina, igual que la aminofilina es una mezcla de xantinas, con efecto broncodilatador, cuyo mecanismo de acción es el bloqueo de la enzima fosfodiesterasa en el músculo liso bronquial. Como saben ustedes, las fosfodiesterasas son las enzimas que se encargan de metabolizar al GMP cíclico y al AMP cíclico, a estos segundos mensajeros, que son mediadores de muchas reacciones, ¿verdad? Entonces, lógicamente, al estimularse la producción de bloqueo de la enzima fosfodiesterasa que se encarga de metabolizar al GMP cíclico, por tanto, el GMP cíclico se concentra más, ¿verdad? Aumenta su concentración intracelular y a la vez el GMP cíclico aquí tiene un efecto inhibidor del mecanismo de la contracción muscular por inhibir la fosforilación de la miofosforilasa de cadena ligera de miosina, ¿verdad? Y entonces al disminuir la fosforilación de las cabezas de miosina, pues estas cabecitas de miosina no se interactúan con los filamentos gruesos de miosina, o sea, con los de actina, y por tanto no se produce el deslizamiento y la contracción. Ese es el mecanismo de acción íntimo que tiene la teofilina. La aminofilina, que se utiliza básicamente inyectable en ampolla, es una solución que contiene teofilina, pero también contiene etanolamina y tiene mayor acción broncodilatadora y rápida que la teofilina sola. Estos fármacos han sido desplazados un poquito, como ven ustedes ya, por el uso, la aparición de los beta-2 agonistas, ¿verdad? Y los corticosteroides, aunque en la época mía se utilizaban junto con los corticosteroides también, la aminofilina y todo eso. Pero bueno, hoy en día no quiere decir que hayan desaparecido de la farmacopea, se siguen utilizando y son útiles, y cuando no hay otra cosa, pues hay que echarle mano a ellos, ¿verdad? Y pues es un alivio sustancial. Tenía el inconveniente de que estas xantinas también bloquean a la fosfodiesterasa que está en el músculo cardíaco, y entonces esto produce también, ¿verdad? Fomenta la contracción del músculo cardíaco y produce taquicardia, puede producir un efecto taquicardizante que en los cardiópatas y eso pues puede ser contraproducente. Pero bueno, es una posibilidad de uso también.
Tenemos también el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal. Hoy están muy de moda los anticuerpos monoclonales, que parece que están prometiendo mucho en distintos tratamientos de distintas afecciones, ¿verdad? Es un anticuerpo monoclonal derivado de DNA recombinante que se une de modo selectivo a la inmunoglobulina E humana, que está interviniendo en este problema de los mastocitos y la desgranulación por la interacción con los antígenos. Esto va a hacer que la inmunoglobulina IgE, que se une a los mastocitos, pues no tenga posibilidades de unirse con el alergeno y desencadenar el fenómeno desgranulante del mastocito, puesto que este anticuerpo monoclonal se une ahí a los centros activos del anticuerpo IgE, ¿verdad? Y entonces evita de que se pueda unir ahí el antígeno desencadenante de la crisis de asma, ¿verdad? Entonces, tanto en los mastocitos como en los basófilos, que también intervienen en este mecanismo, disminuyendo entonces de esta manera las posibilidades de que estas inmunoglobulinas puedan liberar los gránulos de histamina y otros mediadores inflamatorios desde estas células. Los medicamentos utilizados para tratar la EPOC. Bueno, la EPOC es una obstrucción crónica irreversible progresiva del flujo aéreo. Sus síntomas son muy similares a los de las crisis de asma, sobre todo bronquial. Cuando se agudiza la EPOC por algún fenómeno infeccioso o alguna situación, pues la crisis misma que tiene el paciente con EPOC es casi indistinguible de una crisis de asma bronquial. Tiene tos excesiva, producción de muco, opresión torácica, disnea, dificultad para dormir, fatiga, respiración ruidosa, con roncos, sibilantes, durante episodios de agudización. El tabaquismo es el principal factor de riesgo, ¿verdad?, para la EPOC, y tiene una relación directa con el deterioro progresivo de la función broncopulmonar en estos pacientes, ¿verdad? Bueno, se utilizan aquí también los broncodilatadores y los anticolinérgicos inhalados, como el hiperatropio, el tirotropio, y los agonistas beta-2 adrenérgicos como el salbutamol también, son la base del tratamiento de la EPOC. Se logra una relativa estabilidad con el uso de los dos primeros, ¿verdad?, con el hiperatropio y el tirotropio, pero si no se obtienen buenos resultados con el uso de ellos, pues hay que combinar también con agonistas beta-2 y adrenérgicos como el salbutamol, el levosalbutamol. Los corticosteroides se pueden utilizar también asociados con los broncodilatadores estos anteriores que vimos, inhalados, de largo plazo, como el salmeterol, salbutarol, ¿verdad?, que son de más largo plazo en las exacerbaciones de la enfermedad, pero no sistemáticamente, ¿verdad?, a largo plazo, para evitar el riesgo de infecciones. En caso de los corticoides estoy hablando, no deben de utilizarse demasiado prolongadamente, puesto que estos pacientes con mucha facilidad hacen infecciones pulmonares y los corticosteroides pueden predisponer a las infecciones porque actúan sobre el sistema inmunológico, como ven ustedes, deprimiéndolo. Y en estos pacientes pues puede ser un curso corto inicial, puede ayudar al tratamiento y a resolver la crisis aguda, pero sostenido puede ser problemático. Otros medicamentos, pues tenemos el rofumilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, ¿verdad?, que se utiliza para disminuir las exacerbaciones en pacientes con bronquitis crónica grave, que ya están prácticamente desarrollando una EPOC. Pero este medicamento, por la producción de muchas manifestaciones secundarias, su uso se ha reducido mucho, no se utiliza tan ampliamente. Bien, terminamos con esta parte y vamos a ver los medicamentos para tratar la rinitis alérgica. Aquí tenemos los antihistamínicos bloqueadores de los receptores H1. Son útiles en el tratamiento de la rinitis alérgica por aliviar los síntomas causados por la liberación de histamina por los mastocitos y basófilos, es decir, la congestión nasal, el prurito oculonasal, la rinorrea acuosa, los estornudos a repetición, que son síntomas y signos propios característicos de estas afecciones. Son más eficaces para prevenir la aparición de estos síntomas que para tratarlos, para que desaparezcan una vez que aparezcan. Pues no son tan eficaces ya cuando han aparecido y se han desarrollado ampliamente, ya atenúan, pero no tanto. Son más eficaces en prevenir la aparición. Los antihistamínicos de primera generación, como la difenhidramina o benadryl y la clorfeniramina, no se utilizan ya tanto por producir efectos sedatorios secundarios, tales como somnolencia, ¿verdad?, porque son muy liposolubles, atraviesan la barrera hematoencefálica y producen sueño. También se pueden combinar con receptores colinérgicos periféricos, resecando mucho las secreciones, ¿verdad? Y bueno,
esto hace que no se utilicen tanto. Son muy útiles y muy eficaces, pero por estos motivos se están utilizando no tanto como otros de nueva generación que han aparecido, ¿verdad? Los antihistamínicos de segunda generación, como la loratadina, la desloratadina, la cetericina, la levocetericina, el astemisol, la fexofenadina, estos no son más hidrosolubles, o sea, no son tan liposolubles, no atraviesan tanto la barrera hematoencefálica y tienen menos efectos sobre el sistema nervioso central depresivos de productor de sueño que los de primera generación. Por tanto, se prefieren más para usarlos en el tratamiento de la rinitis alérgica. La combinación de antihistamínicos con descongestionantes nasales suele ser muy útil cuando la congestión nasal es muy prominente. Los corticosteroides, bueno, los corticosteroides para uso intranasal, como son la besiometasona, la bunesonida, la fluticoazona, la ciclesonida y la mometasona, y también la triamcinolona, son los medicamentos preferidos para gotas nasales o de spray nasal para aplicación en la nariz para atenuar los síntomas de obstrucción nasal y de rinitis alérgica. Estos son los medicamentos más eficaces para tratar esta afección. Mejoran los estornudos, el prurito, la rinorrea y la obstrucción, la congestión nasal obstructiva esa. Su absorción sistémica es mínima, porque actúan ahí localmente, por tanto los efectos colaterales también. La mejoría muchas veces no se constata hasta pasadas 1 o 2 semanas de estar sistemáticamente utilizando el tratamiento. Se debe instruir al paciente que cuando se lo aplique en la nariz por spray el medicamento o por gotas, no inspire profundamente para que esto no pase de la nasofaringe a la orofaringe y entonces ya se absorba por muchos más vasos sanguíneos mucosos y que entonces circule sistémicamente y vaya a producir efectos secundarios, ¿verdad? Los agonistas alfa-adrenérgicos, de acción corta, sobre todo alfa-adrenérgicos, agonistas alfa-1, que son descongestionantes nasales bastante eficaces y de acción rápida, como es la fenilefrina, la nafazolina, la oximetazolina, la silometazolina, contraen las arteriolas dilatadas que irrigan la mucosa nasal, reduciendo entonces la resistencia de las vías aéreas superiores, al disminuir entonces la inflamación de las vías aéreas superiores. Además, disminuye entonces también la permeabilidad y por tanto el edema que se produce por aumento de la vasodilatación. La oximetazolina es de acción más prolongada que los anteriores. No deben utilizarse de forma muy continuada, pues pueden producir congestión nasal de rebote. Ese es un problema que tienen. Los medicamentos para tratar la tos, vamos a ver ahora. La tos es un importante mecanismo de defensa del aparato respiratorio contra irritantes y una razón frecuente, ¿verdad?, por la que los pacientes buscan atención médica. La tos productiva constituye un mecanismo de defensa del organismo contra infecciones bacterianas subyacentes, porque ayuda a eliminar las flemas, las secreciones llenas de bacterias que están interfiriendo con la ventilación y produciendo fenómeno inflamatorio, y por tanto no debe de suprimirse. Cuando la tos es seca y pertinaz, incesante, entonces sí es necesario combatirla, pues causa irritación del tracto respiratorio, cefaleas, insomnio, agotamiento. Por tanto, siempre antes de emplear el tratamiento supresor de la tos, es bueno determinar la causa y tratar dicha causa y analizar si el empleo adicional de antitusígenos resulta pertinente o no. Los opioides como la codeína, ya ustedes conocen, que lo vimos cuando estudiamos los opioides, reduce la sensibilidad de las neuronas que integran el centro del reflejo tusígeno en la formación reticular vulvar. Estos efectos se producen con dosis más bajas que las utilizadas para producir analgesia. No obstante, pueden producir efectos periféricos comunes como es constipación, que es bastante común, disforia, fatiga, somnolencia, además de tener potencial adictivo. El dextrometorfano es un fármaco derivado de la morfina que no posee efectos analgésicos en dosis antitusígenas y su potencial adictivo es muy bajo. Sin embargo, puede causar en dosis altas disforia. La guanfacina, o guaifenesina, es una sustancia expectorante. Esta es para estimular la tos productiva. Cuando se ve que hay secreciones y hay conveniente que la saque, pues entonces uno lo que hace es estimular la tos. En este caso son los expectorantes, como por ejemplo este de la guaifenesina, que es una sustancia expectorante que se puede asociar a veces también al dextrometorfano y a la codeína, que son antitusígenos.
También hay expectorantes como, por ejemplo, mucolíticos, ¿verdad? Que ayudan a fluidificar la secreción, haciendo que ésta sea más fluida y mucho más fácil de expectorar por los golpes de tos. El benzonatato suprime el reflejo tusígeno por acción periférica, produce anestesia en los receptores localizados en las vías respiratorias, por tanto el arco reflejo de la tos ya se bloquea desde su inicio. Produce como efectos secundarios colaterales mareos, entumecimiento lingual y bucal y faringea. Los efectos locales se producen si la cápsula, porque se da en cápsula para deglutir, si la cápsula se rompe o se mastica, se libera y entonces actúa sobre la mucosa lingual, produciendo efectos de este tipo de bloqueo sensitivo en la mucosa lingual. Bueno, estos eran los fármacos que teníamos programados para revisar con ustedes. Espero que les pueda servir de utilidad clase de video comentado y que ustedes puedan desarrollar adecuadamente sus estudios. Sin más, me despido de ustedes hasta la próxima actividad.